Muchas veces se suele presentar a Europa como el viejo continente o como algo que en alguna medida contiene un importante circuito de historia. En este caso vamos a reafirmar eso, o sea, nos interesa un circuito medieval. ¿Les gustaría caminar por donde van aquellos que a Santiago de Compostela se dirigen? ¿Les gustaría conocer algún tramo de un circuito del Cid Campeador? Bueno, nos vamos a Burgos, España, Europa. Aquí estamos subidos en las antiguas murallas de Burgos. La ciudad de Burgos comienza precisamente con la construcción de lo que fue el castillo de la ciudad. Era la época que después de la caída del Imperio Romano, toda esta zona de la península hispana se había quedado absolutamente despoblada. Y habíamos recibido, allá por el año 711, la visita de los bereberes y luego de los árabes. Así que los reyes de Asturias empiezan a fortificar toda esta zona que queda al norte del río Duero para defenderse del ataque de los musulmanes, para ir tomando posiciones. Aquí nace precisamente esta ciudad en el año 884. Los primeros habitantes fueron aquellos que se dedicaron a construir el castillo. Vivían en pequeños grupos, pequeños gremios llamados burgos, de ahí el nombre de la ciudad. La ciudad crece y primero fue fundada con un sentido eminentemente militar, pero llega el siglo XI y se convierte en una ciudad comercial. La razón fue importantísima. Se había descubierto la tumba del apóstol Santiago en Compostela y miles de peregrinos que provenían de Europa, Francia, Bélgica, etc., tienen como punto obligado de paso esta ciudad de Burgos. Así Burgos va creciendo de este a oeste y se convierte en ciudad comercial abierta a Europa. Muchos de aquellos peregrinos que a su regreso pasaban por Burgos se asentaron aquí, abrieron sus negocios, artesanías, etc. Y Burgos se convierte en una de las ciudades más importantes en cuanto a comercio. Allá en el año 13, Burgos se convierte en capital del Reino de Castilla y de León. Y sobre todo se convierte en una ciudad que exporta lana al resto de Europa. La lana merina, tan famosa, que luego incluso llegamos a exportarla hasta Australia, fue lo que hizo que Burgos se convirtiera en la gran potencia española. Burgos estaba relacionada comercialmente con el resto de Europa, sobre todo con Flandes, con los puertos de Francia, y la lana, toda la lana de Castilla, tenía el monopolio y que pagar los impuestos aquí en la ciudad de Burgos. Es más, la reina Isabel la Católica fundó lo que se llamó el Consulado del Mar, la Casa del Mar, donde estaba el monopolio de la lana. Luego esa lana se iba a embarcar a los puertos del Cantábrico, a Santander, a Bilbao, porque además esos puertos pertenecían a la diócesis de Burgos. Y de allí ya en el mar Cantábrico había las vías marítimas, que se habla de que llegó a ser tan o más importante que el Camino de Santiago. Grandes familias que exportaban lana se convirtieron en familias riquísimas de banqueros que dieron fabulosas cantidades de dinero para construir grandes capillas funerarias, grandes retablos, y que hace que esta ciudad se convirtiera en un centro de arte importantísimo. Muchas de esas familias eran precisamente judíos conversos, porque antes comentábamos que no hay nada peor que un converso. La persona que deja de fumar, pues es la que no va a dejar que nadie los demás fumen, que esté claro que él es converso y ya no fuma. Pues a los judíos conversos les pasaba otro tanto de lo mismo. Tenían que demostrar bien claro que ya no eran judíos, que eran católicos, y para ello, qué mejor que hacer grandes obras de arte, como lo que luego veremos en la catedral.